Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Física y Química de segundo de la ESO en el que vamos a tratar el tema 2, la materia. Como este tema es un poco largo, lo vamos a tener que dividir en dos partes. En la primera parte vamos a estudiar la materia, sus propiedades y dentro de las propiedades específicas vamos a realizar los problemas de densidad. Y el segundo apartado, que es la teoría cinética de la materia, que la especificaremos con los distintos estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. En la segunda parte veremos las leyes de los gases y veremos cómo se construyen las gráficas de los cambios de estado. Empezamos con la materia. Esta es una de las definiciones más importantes de la asignatura, así que hay que sabérsela de memoria. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Esto es mejor verlo y entenderlo con ejemplos. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pues por ejemplo, unas rocas, una silla, un animal, un gato, un ser humano, que también es un animal, todo, como ocupa un lugar en el espacio, se considera que es materia, pero es que además encima tiene masa. Es decir, que si todos estos objetos los ponemos encima de una balanza, nos van a aportar un dato en kilogramos. Eso significa que tienen masa, que está constituido de partículas que nosotros llamaremos átomos. Entonces, ¿el aire y el agua son materia? Bueno, el agua yo creo que está bastante claro que sí, ¿no? Por ejemplo, en un vaso vemos que el agua ocupa un espacio. ¿Y tiene masa el agua? Sí, porque en una balanza no mide lo mismo un vaso vacío que un vaso con agua. Eso significa que el agua tiene masa. ¿Pero y el aire? ¿El aire ocupa un espacio? Efectivamente, por ejemplo, un globo lleno de aire no ocupa lo mismo que un globo vacío. ¿Y el aire tiene masa? Sí, porque aunque no la podamos medir, que nuestras balanzas que tengamos en casa no sean suficientes, sí que está formado por átomos y con unas balanzas muy precisas podríamos llegar a medir lo que pesa un globo con aire, que pesaría un poquito más que un globo sin aire. ¿Pero el sabor, el frío y el sonido se consideran materia? No, porque las sensaciones, como el sabor o el frío, sensaciones que tenemos nosotros, no se consideran materia porque ni ocupan espacio ni tienen masa. Y el sonido, que se transmite por ondas, tampoco se consideraría como materia. La materia se puede diferenciar en dos cosas, en cuerpos y en sistemas materiales. ¿Qué es un cuerpo? Cuando la materia forma objetos con límites definidos es a lo que nosotros llamamos cuerpo. Por ejemplo, un balón que tiene límites, que podemos tocar, que podemos ver, límites que están ahí siempre. Una silla, una mesa, un cuerpo humano. El cuerpo humano también se considera así porque tiene unos límites, en este caso la piel, la epidermis, que están completamente definidos. ¿Y qué es un sistema material? Pues lo contrario, cuando la materia no forma objetos con límites definidos. Y tenemos el ejemplo más típico, que es el del agua. El agua no tiene límites definidos, el límite se lo pone el recipiente. Porque si yo tengo agua en un vaso y la tiro al suelo, el agua ya no tiene la misma forma, es decir, que el límite va a depender del recipiente. También los gases serían sistemas materiales porque se adaptan al recipiente. Y este es un ejemplo que suelo poner mucho. Las bombas fétidas, tenemos una pequeña cápsula que ocupa muy poquito, en la que tenemos un gas metido. Si esa cápsula la rompemos en una habitación muy grande, todo el gas se distribuye por la habitación. Por lo tanto, el gas que antes ocupaba esta pequeña cápsula ahora ocupa una habitación entera. Es decir, que el gas no tiene límites definidos, sino que el límite de estos sistemas materiales es el recipiente que los contiene. Como hicimos en el tema 1, para ver si habéis entendido bien la diferencia entre cuerpo y sistema material, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Entonces, ahora os voy a leer el enunciado, le dais a pause, cogéis un boli y un papel, lo resolvéis y al final del vídeo tendréis la solución, ¿vale? Tenemos que clasificar los siguientes elementos como cuerpos o sistemas materiales. Tenemos un libro, un zumo de naranja, el aire, un pájaro, que aquí tenemos una urraca, mercurio a 25 grados centígrados, es decir, este mineral, este elemento que tenemos aquí, que vemos que está en estado líquido. Y por último, la luna. Entramos ya en las propiedades de la materia. Antes de ver qué es eso, vamos a hacer este pequeño ejemplo. ¿Cómo describiríais vosotros estas imágenes? Pues bueno, por ejemplo, podemos decir que la goma tiene un color blanco, una textura lisa, mide medio centímetro de alto, 1,5 centímetros de largo, por ejemplo. La rosa podemos decir que sus pétalos tienen una textura suave.
que está a una temperatura de 20 grados centígrados, o del granito de esta roca de aquí, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que tiene una textura granular, que si lo ponemos encima de una balanza nos va a marcar 500 gramos. Pues todos estos aspectos que hemos valorado de la materia, de estos tres materiales, es a lo que vamos a llamar propiedades. ¿Vale? Entonces, las propiedades de la materia, ¿qué es? Son todos los aspectos que podemos valorar de la materia. Las propiedades las podemos clasificar de tres formas. En función de la valoración pueden ser cuantitativas o cualitativas, es decir, que se valoren con números o con palabras. En función del tamaño van a ser extensivas o intensivas, es decir, que sí dependan del tamaño o que no dependan del tamaño. Y en función de la importancia para identificar la materia pueden ser generales o específicas, que también las podemos llamar características. Las generales no nos ayudan a identificar la materia y las específicas sí. Vamos a analizar un poquito más las propiedades de la materia, la forma que tenemos de clasificarlas. Decíamos que aquellas que son, o cuando queremos clasificarlas, mejor dicho, en función de la valoración, pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas son las que podemos valorar o describir con un número, y las cualitativas son las que vamos a tener que describir solo con palabras. Ejemplos, con las cuantitativas, ¿qué podemos valorar con números? Por ejemplo, un volumen o una capacidad que podemos valorar, por ejemplo, 20 litros de agua o 5 centímetros cúbicos de medicina. La masa, podemos hablar de 300 gramos, de 200 kilogramos. El tiempo, 5 segundos, 8 horas. La temperatura, 27 grados. Es decir, todo aquello que podemos valorar con un número es cuantitativo. ¿Qué es cualitativo? Todo aquello que podemos valorar con palabras. Por ejemplo, el color. Los colores los valoramos con palabras, no con números. Azul, gris, verde. El sabor, el olor, las texturas, como tenemos aquí, por ejemplo, tipos de textura de las rocas. Pueden ser también extensivas o intensivas. Extensivas son aquellas propiedades que dependen del tamaño y las intensivas no dependen del tamaño. Aquí en clase siempre me gusta poner el ejemplo de la tiza. Si nosotros tenemos una tiza y la partimos en dos, como es el ejemplo de aquí que tenemos aquí, ¿el color ha cambiado? No, el color no ha cambiado. ¿La textura lisa de su superficie, quitando la zona de corte, ha cambiado? No, tampoco ha cambiado. ¿La temperatura a la que estaba la tiza ha cambiado? No. Entonces todas esas propiedades no dependen del tamaño. ¿Cuáles no dependen del tamaño entonces? El color, la textura, la temperatura, la densidad, que también hablaremos un poco más de ella, no depende del tamaño. ¿Y cuáles sí dependen del tamaño? Pues si yo tengo una tiza y la parto en dos, uno de los dos trozos no va a pesar lo mismo, no va a medir lo mismo, no va a tener la misma masa. Es decir, que propiedades como la longitud, el volumen, la masa o la superficie sí que van a depender del tamaño que tenga el objeto. Y finalmente, las propiedades pueden ser o generales o específicas. Si podemos identificar la materia con un valor, se consideran específicas. Y si no podemos identificar la materia, si el dato que os aporto no nos ayuda a identificar la materia, pues van a ser generales. Si yo, por ejemplo, digo color azul, ¿de quién estoy hablando o de qué estoy hablando? Hay millones de cosas azules. O si yo digo 27 gramos, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué materia estoy hablando? Pues puede ser cualquiera, puede ser un trozo de tiza, puede ser un lápiz, puede ser una goma, puede ser cualquier cosa. Si yo digo 27 grados centígrados o 27 grados Kelvin, ¿qué es? No lo sabemos. Entonces, todas esas propiedades que no nos ayudan a identificar nada se consideran generales. Y las que sí que nos ayudan a identificar la materia son las específicas o características. Ejemplo, si yo te digo una sustancia se funde a los 100 grados centígrados, pues sí, solo hay una sustancia en el mundo que se funde a los 100 grados centígrados. Si yo te digo una sustancia ha entrado en ebullición a los 3827 grados, pues solo una sustancia en el mundo entra en ebullición a esa temperatura. Es decir, que las temperaturas de fusión o de ebullición nos ayudan a identificar la materia. O una sustancia se congela a 0 grados. ¿Quién es? Solo puede ser, en este caso, el agua, que es la única sustancia que se congela a esa temperatura. Pues entonces las temperaturas de fusión y de ebullición son valores específicos. Y otro más, que es muy conocido, que es la densidad, y que hablaremos en este mismo tema un poco más de ella. A continuación vamos a hacer este ejercicio para ver si habéis entendido bien la forma de clasificar la materia. Entonces, cada apartado A, B, C y D lo tenéis que clasificar si es cuantitativo o cualitativo.
extensivo o intensivo y general o específico, ¿vale? Tenemos 56 kilos de granito, 1064 grados temperatura de fusión del oro, las hojas de un olmo son verdes o la densidad del agua es de 1 gramo partido centímetro cúbico. Ahora le dais a pause, lo resolvéis y al final del vídeo tendréis la solución. Vamos a profundizar ahora las propiedades específicas de la materia. Son las siguientes: temperatura de fusión, de ebullición, solubilidad, dureza, conductividades térmica y eléctrica y la densidad. En primer lugar, las temperaturas de fusión y de ebullición. Todas y cada una de las sustancias del mundo tienen una determinada temperatura de fusión y de ebullición que nos van a ayudar a identificar esas sustancias. Pero primero tenemos que saber qué significa temperatura de fusión. Pues es aquella en la que un sólido, cuando lo estamos calentando, se convierte en un líquido. Y la temperatura de ebullición, cuando estamos calentando un líquido, este se convierte en un gas, es decir, el líquido hierve. En el caso del agua pura, la temperatura de fusión es 0 grados, es decir, que si tenemos hielo, ¿a qué temperatura el hielo se convierte en líquido? ¿A qué temperatura se empieza a fundir? A los 0 grados. Y la temperatura de ebullición del agua pura es de 100 grados, que significa que a esa temperatura exactamente es cuando el agua comienza a hervir. Entonces, este dato, el de 0 grados de fusión y 100 grados de ebullición, solo lo tiene el agua, porque cada una de las sustancias del mundo tiene una temperatura determinada de fusión y de ebullición. Entonces, si por ejemplo estamos en un laboratorio estudiando una sustancia que no sabemos lo que es y hemos analizado y hemos visto que a los menos 78 grados centígrados se ha fundido, pues solo puede ser dióxido de carbono, porque ese es el dato que tiene esta sustancia y cada sustancia tiene su dato correspondiente. A continuación vemos la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la cantidad de una sustancia que podemos disolver en 100 gramos de agua. Es decir, por ejemplo, es la cantidad de azúcar que podríamos disolver en 100 gramos de agua. Para calcular la solubilidad del azúcar tendríamos que tener un vaso con 100 gramos de agua medido con una balanza y se va echando azúcar, se va removiendo. En el momento en el que el azúcar no desaparece, no se disuelve, sino que ya se empieza a quedar en el fondo, es cuando hemos alcanzado la cantidad de sustancia que podemos disolver en esos 100 gramos. La solubilidad además depende de la temperatura y cada sustancia, por supuesto, tiene su valor de densidad en una temperatura determinada. Hablaremos un poquito más de ella en el tema 3. También está la dureza como propiedad específica. ¿Qué es la dureza? Es la resistencia de un material a ser rayado. Cuidado, no a ser roto, a ser rayado. No hay que confundir con tenacidad, que no es ninguna propiedad específica. La tenacidad es el esfuerzo que necesitamos para romper algo. La dureza es la resistencia a ser rayado. Pues cada mineral del mundo tiene un valor de dureza determinado. Y entonces este valor de dureza se recoge en algo que ya se estudió en geología en primero de la ESO, que es la escala de Mohs. Aquí veíamos que los minerales más blandos, que podíamos incluso rayar con la uña, son aquellos que están en la parte superior de la escala, como el talco y el yeso. Y el mineral más duro, que solo se puede rayar con otro igual, es el diamante. Seguidamente tenemos las conductividades térmicas y eléctricas. ¿Qué es una conductividad? Una conductividad es una capacidad de propagar algo, una capacidad de transmitir algo. Pues la conductividad térmica es la capacidad para propagar calor que tiene un material. Y la conductividad eléctrica es la capacidad que tiene un material para propagar electricidad. Aquí os voy a poner algunos ejemplos. En cuanto a la conductividad térmica, si nosotros cogemos un palo alargado y lo ponemos encima de una hoguera y el palo se empieza a quemar por un extremo, nosotros podemos seguir sosteniéndolo por el otro extremo sin quemarnos. Pero si hacemos eso con un metal, si con un extremo lo ponemos encima del fuego, con el otro, aunque esté bastante lejos, nos vamos a quemar. ¿Por qué? Porque el metal conduce muy bien el calor y la electricidad. Sin embargo, hay un material como es el plástico que conduce muy mal la electricidad. Por eso se utilizan guantes de goma aislantes de plástico para protegerse o para trabajar con cables eléctricos. Y la última propiedad específica es la densidad. ¿Qué es una densidad? Es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Por eso las unidades en el sistema internacional van a ser una masa entre un volumen, es decir, kilogramos entre metros cúbicos. Y al igual que el resto de propiedades específicas, cada sustancia del mundo tiene un valor determinado de densidad.
que a pesar de que en sistema internacional es kilogramo partido metro cúbico, también es muy normal verlas en unidades de gramo partido centímetro cúbico. El dato más conocido, como siempre, es el agua destilada o el agua pura, que tiene un valor de densidad de 1 gramo partido centímetro cúbico. La fórmula de la densidad, esta de aquí. La densidad es la división entre la masa y el volumen. Y la densidad se expresa con esta letra, que es una letra griega que parece una P en cursiva, que se llama ρ. Pero nosotros, a la hora de realizar los problemas, lo vamos a cambiar y vamos a expresarlo como si fuera una D minúscula. Muchas veces decimos que un material es más o menos denso. ¿Pero qué significa esto? Pues voy a poneros este ejemplo de aquí. Tenemos dos bloques, uno de corcho, que es este grande, y otro de plomo, que es el más pequeño. Si los dos los ponemos encima de una balanza, nos marcan lo mismo, nos marcan los mismos kilogramos. Por ejemplo, este nos marca 3 kilogramos y este, aunque es mucho más pequeño, también nos marca 3 kilogramos. Entonces, como los dos marcan la misma masa, pero el plomo ocupa menos, tiene menos volumen, decimos que el plomo es más denso, presenta una mayor densidad y el corcho es menos denso. Los materiales que son más ligeros flotan siempre sobre los que son más densos. Entonces, el hielo flota sobre el agua. ¿Qué significa? Que el hielo es menos denso que el agua. Y el aceite, aunque a nosotros nos parezca una sustancia muy viscosa y muy densa, no lo es. En realidad, el aceite flota sobre el agua porque el aceite es menos denso que el agua. A continuación, vamos a empezar con los problemas de densidad y vamos a poner dos ejemplos para ello. Entonces, el primer ejemplo, tenemos que calcular cuál es el valor de la densidad de esta sustancia de aquí, ¿vale? De este mineral que tenemos aquí, que lo vamos a medir su masa y vamos a medir su volumen. Y luego tenemos que ver de qué sustancia pura se trata. Para ello nos han dado todos estos valores de distintas sustancias del mundo y tenemos que ver, en función de la densidad que nos salga, a qué sólido representa. Para hacer los problemas de densidad son muy sencillos, porque siempre nos van a dar dos de los tres datos, ¿vale? La fórmula de la densidad es masa partido volumen. Entonces, ¿qué datos vamos a tener? Densidad, masa y volumen. Siempre nos van a dar dos y tendremos que sacar el tercero. ¿Cuál es la dificultad de estos problemas? Comprobar que las unidades siempre son las adecuadas y, por supuesto, si hay que cambiar de unidades, hay que utilizar los factores de conversión que hemos explicado en el tema 1. Por si acaso, hoy también lo repasaré. Vamos allá. Para calcular la masa, la ponemos encima de una balanza y nos marca que la balanza está equilibrada cuando tenemos en un lado 448 gramos y en el otro el mineral. ¿Qué significa esto? Que la masa del mineral son 448 gramos. Evidentemente esta balanza está completamente desactualizada. Ahora ya utilizamos balanzas en las que ponemos el mineral encima y directamente nos da el resultado. Y para calcular el volumen, ¿qué hacemos? Porque para calcular el volumen, en matemáticas hemos estudiado que lo que tenemos que hacer es medir largo por ancho por alto. Pero claro, una roca que es irregular no podemos hacer eso. ¿Cómo lo hacemos en un laboratorio? Pues tenemos que coger una probeta, que es este material de aquí, y la llenamos de agua hasta un tope, por ejemplo, hasta 220 centímetros cúbicos. Seguidamente, ¿qué hacemos? Cogemos el mineral y con mucho cuidado lo metemos dentro de la probeta y vemos que el nivel del agua ha subido. Ha pasado de 220 a 270. Entonces, ¿cuál es el volumen del mineral? La diferencia, lo que ha subido el agua, es lo que ocupa el mineral, en este caso 50 centímetros cúbicos. Después de recoger los datos, tenemos que escribir la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula de la densidad? Pues es un cociente, una división entre la masa y el volumen. Y ya, sencillamente, tenemos que operar. ¿Cómo operamos? Pues tenemos que decir que la densidad es igual a la masa, 448 gramos, entre el volumen 50 centímetros cúbicos y no hay que olvidarse nunca de poner las unidades. Así es como quedaría la densidad, son 448 gramos entre el volumen 50 centímetros cúbicos. E importante, como esto es una ecuación, no podemos poner a la derecha un igual, tenemos que ponerlo debajo. La densidad es 8,96 gramos partido centímetro cúbico. Pues vamos a ver de qué sustancia se trataba. Se trata del cobre, porque su densidad coincide. Son 8,96 gramos centímetro cúbico y solo el cobre tiene esta densidad, ninguna otra sustancia de la Tierra. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo de densidad en el cual ya nos han dado el dato de densidad. Nos dice, sabiendo que la densidad del acero es 7.800 kg partido metro cúbico, tenemos que hacer dos cosas, ¿vale? Vamos a ir por partes. En el primer apartado nos dice, calcula el volumen en litros,
es decir, que el volumen no lo vamos a conocer, de un trozo de acero que tiene de masa 30 gramos. Pues vamos poniendo los datos. La densidad nos la han dado arriba del todo, 7.800 kilogramos metro cúbico. La masa, 30 gramos, y el volumen no lo conocemos, interrogación. Ponemos bien las unidades y ahora nos tenemos que dar cuenta de una cosa, y es que las unidades de la densidad y de la masa no son iguales. Aquí tenemos kilogramo y aquí gramo, y la de la densidad y el dato que nos piden de resultado tampoco es lo mismo, porque tenemos de densidad metro cúbico y el volumen nos lo van a pedir en litros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar unidades utilizando factores de conversión. ¿Cuál es el cambio más rápido y más sencillo? Pasar 7.800 kilogramos partido metro cúbico a gramo partido litro. Pues vamos allá. El primer paso, el dato que nos dan lo tenemos que multiplicar por dos fracciones, una para pasar de kilogramo a gramo y otra para pasar de metro cúbico a litro. Pues lo ponemos, 7.800 kilogramos partido metro cúbico por dos fracciones. El segundo paso, las unidades que queremos eliminar van en lados opuestos de la fracción. Si aquí el kilogramo está arriba y lo queremos eliminar, ahora lo pondremos abajo. Y si el metro cúbico aquí está abajo y lo queremos eliminar, ahora lo pondremos arriba. Así, de esta forma. El siguiente paso es que las unidades que queremos obtener las ponemos en el lado opuesto. Si kilogramos lo tenemos abajo, ahora los gramos los ponemos arriba. Y metros cúbicos lo tenemos arriba y queremos obtener litros, tendríamos que poner litros abajo. Pero metros cúbicos y litros no los podemos comparar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar la unidad intermedia que vimos en el tema 1 y que os recomiendo, si no tenéis claro este cambio de unidades, que reviséis el vídeo del tema 1. Y es que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Por lo tanto, los metros cúbicos primero los tenemos que pasar a decímetros cúbicos para así poder pasar los decímetros cúbicos ahora a litros. Entonces, decímetros ahora, como los queremos eliminar, ahora los ponemos arriba, y litros, que lo queremos obtener, abajo. El siguiente paso, ¿cuál era? Poner unos a las unidades mayores. Pues, ¿qué es mayor, kilogramo o gramo? ¿Metro cúbico o decímetro cúbico? Y decímetro cúbico o litro. Ponemos los unos. Es mayor kilogramo, es mayor metro cúbico, y decímetro cúbico y litro, como son iguales, ponemos un 1 a cada una. Y ahora tenemos que hacer la equivalencia, es decir, un kilogramo, ¿cuántos gramos son? Pues venimos a la escalerita si tenemos dudas y vemos que tenemos que bajar 1, 2 y 3 escalones, es decir, hay que multiplicar por 10 cada escalón que bajamos. 10 por 10 por 10, 1000. Un kilogramo son 1000 gramos. O lo que es lo mismo, vamos poniendo un 0 por cada escalón. Un kilogramo son 1000 gramos. Y un metro cúbico, ¿cuántos decímetros cúbicos son? En este caso, solo hay que bajar un escalón, pero como la unidad es al cubo, por cada escalón que bajamos ya multiplicamos por 1000. Por lo tanto, un metro cúbico también son 1000 decímetros cúbicos. Y lo ponemos así, de esta forma. El siguiente paso que nos queda ya es sencillamente operar. Pero antes de operar nos tenemos que dar cuenta de qué es lo que pasa con las unidades. Y es que lo que hay arriba y lo que hay abajo que sea igual se puede eliminar. Kilo arriba, kilo abajo se va. Metro cúbico arriba, metro cúbico abajo se va. Decímetro cúbico abajo, decímetro cúbico arriba se va. ¿Y qué nos va a quedar? Gramo arriba, litro abajo. ¿Qué podríamos tachar también? 1000 y 1000, como son iguales, se podrían ir. Entonces, ¿qué resultado nos queda? 7.800 por unos. 7.800 gramo partido de litro. Es decir, habría que hacer 7.800 por todo lo de arriba entre todo lo de abajo. Y decís, pero tanto lío para que nos dé lo mismo. Sí, porque aquí lo que estamos haciendo es cambiar las unidades. En el apartado de la fórmula, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, escribir la fórmula de la densidad, que es la fórmula que vamos a usar, que es la masa entre el volumen. Pero no queremos ahora calcular una densidad, queremos calcular un volumen, que hay que hacer despejarlo. Tiene que estar solo a un lado de este igual. Entonces lo primero, como está en el denominador, lo tenemos que enviar al otro lado. Es decir, el volumen, como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando de esta forma. Ahora ya tenemos la densidad por el volumen, es la masa. Pero el volumen no está solo todavía, está multiplicando la densidad. Entonces, para quitar la densidad de aquí, como está multiplicando, pasa al otro lado del igual dividiendo. Entonces el volumen es la masa entre la densidad. Y ya sencillamente nos queda operar. ¿Cómo operamos? Pues hay que dividir la masa que nos dan entre la densidad. Es decir, 30 gramos entre 7.800 gramos partido del litro. ¿Por qué era fundamental lo de las unidades?
porque si tenemos ahora gramo arriba y gramo abajo, se pueden tachar. ¿Y qué unidad nos queda? Litros, que es exactamente lo que nos pedían. Y ahora dividimos 30 entre 7.800 y nos da este número tan bajito, que es 0,00385 litros. Si lo tenemos que pasar a notación científica, recordad que era mover la coma hasta un punto en el que encontremos un número de una unidad distinta de 0. Es decir, justo hasta donde tengo la flecha al ratón. 3,85. Ese sería el número. ¿Cuántas veces tendríamos que mover la coma? 1, 2 y 3. Como hemos movido 3 veces la coma hacia la derecha, sería 3,85 por 10 a la menos 3 litros. Como la hemos movido a la derecha, el exponente es negativo. Y como la hemos movido 3 veces, ponemos ahí un número 3. Sí, de todas formas, si no recordáis muy bien cómo se hacía la notación científica, también recomiendo que veáis el primer vídeo del tema 1, que ahí lo explico con algún ejemplo más. En el apartado B ahora se nos va a pedir que calculemos en gramos la masa, es decir, este será el dato que tendrá interrogación, de un trozo de acero que tiene de volumen 44 centímetros cúbicos. Rellenamos los datos. Tenemos la densidad, que nos la dan en el enunciado arriba del todo, 7.800 kilogramos metro cúbico. La masa, que no la conocemos y la queremos calcular en gramos. Y el volumen, que nos lo dan el dato nuevo, 44 centímetros cúbicos. Tenemos el mismo problema de antes, y es que la densidad está en kilogramo partido metro cúbico y nos piden como resultado gramos, por lo tanto el kilogramo y el gramo no encajan. Y el metro cúbico de la densidad con el centímetro cúbico del volumen tampoco encajan. ¿Qué tenemos que hacer? Lo más fácil y rápido, pasar los kilogramo metro cúbico a gramo partido centímetro cúbico. Como queremos cambiar dos unidades, multiplicamos por dos fracciones, una para pasar kilogramo a gramo y otra para pasar metro cúbico a centímetro cúbico. Las unidades que queremos eliminar, si os fijáis, van en lados opuestos. Kilogramo arriba, ahora abajo. Metro cúbico abajo, ahora arriba. Y ahora, ¿cuál era el siguiente paso? Poner unos a las unidades mayores. Es mayor un kilogramo y es mayor un metro cúbico. Seguidamente hacemos la equivalencia. Un kilogramo, ¿cuántos gramos son? Acabamos de ver que como hay que bajar 3 escalones, un kilogramo son 1000 gramos. Y un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Ahora hay que bajar 2 escalones, pero como es 1000 por cada escalón, 1000 por 1000, 1.000.000. Un metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos. El siguiente paso ya es operar, pero antes tachamos las unidades que están igual arriba y abajo, que las hemos puesto así a posta para que se puedan ir y nos quede así arriba gramo y abajo centímetro cúbico. ¿Qué podríamos hacer también? Tachar aquí 3 ceros y aquí 3 ceros. Así sería 7.800 por 1 entre 1000. Pero si no os fiáis, si queréis hacerlo con todos los números, sería 7.800 por 1000 por 1 entre 1.000.000 por 1. Resultado, 7,8 gramos partido centímetro cúbico. Apartado de fórmula, siempre tenemos que poner la fórmula que vamos a usar primero, que es la de la densidad. Masa partido volumen, ya nos la tenemos que saber de memoria. Y ahora, ¿qué es lo que queremos calcular? La masa, es decir, que la masa se tiene que quedar sola a un lado del igual. Por lo tanto, el volumen, como está dividiendo, está en el denominador, primero se va al otro lado. ¿Cómo? Multiplicando. Y ya casualmente la masa se ha quedado sola. Pero a mí no me gusta que el resultado que queremos calcular lo dejemos a la derecha. Así que, ¿qué es lo que le vamos a hacer ahora? Le damos la vuelta a la ecuación. Y ahora ponemos la masa de este lado y la densidad y el volumen multiplicándose del otro lado, ¿vale? Sencillamente le hemos dado la vuelta. No tiene ninguna otra dificultad. A la hora de operar, ¿qué hay que hacer? Multiplicar la masa por el volumen, perdón, la densidad por el volumen. La densidad, gramo partido centímetro cúbico, por el volumen en centímetro cúbico. Como esto es una ecuación, no puedo poner importante ahora un igual aquí. Tengo que ponerlo debajo, como lo he hecho en el apartado anterior. Pero antes tachamos las unidades que son igual arriba y abajo. Y 7,8 por 44 nos queda 343,2 y las unidades que nos pedían, que son los gramos. Casualmente lo hemos preparado para ello. Si lo queremos ahora esto en notación científica, tendremos que mover la coma hasta un sitio en el que solo tengamos un número distinto de 0, es decir, hasta aquí, para obtener 3,43. ¿Cuántas veces hemos movido la coma? 2, pero esta vez la movemos hacia la izquierda, por lo tanto el exponente es positivo. 3,43 por 10 a la 2 y nunca nos tenemos que olvidar de las unidades, gramos. Y como siempre, ahora os voy a dejar con un par de ejercicios para que intentéis vosotros y veáis si lo habéis entendido bien o no. Al final tendréis las soluciones, ¿vale? Ahora leemos el enunciado, le dais a pause y lo intentáis. En un laboratorio de geología vamos a identificar un mineral.
pero no tenemos un microscopio petrográfico para ello, un microscopio que nos ayude a identificar minerales. Simplemente tenemos una balanza y una probeta, ¿vale? Esto es una balanza y esto es una probeta. Por ello decidimos calcular la masa del mineral en la balanza, obteniéndose 50 decagramos. Y finalmente, al meter el mineral en una probeta que ya tenía 100 mililitros de agua, cogemos el mineral, ahora lo metemos y el agua sube hasta 290,84 mililitros. ¿Vale? La representación no es exacta, lo que importa aquí son los valores numéricos simplemente. 100 mililitros de agua y al meter el mineral asciende hasta los 290,84 mililitros. Tenéis que calcular cuál es la densidad e indicar de qué mineral se trata. Y aquí os dejo 4 minerales y tenéis que calcular la densidad en estas unidades para que comprobéis si el mineral que os ha dado es uno de estos. El ejercicio 4 es como los últimos que hemos hecho. Sabiendo que la densidad del titanio es 4,5 gramos centímetro cúbico, tenéis que calcular en primer lugar el volumen en litros de un trozo de acero de masa de 30 centigramos y en segundo lugar los kilogramos, es decir, la masa de un trozo de acero de volumen de 44 hectolitros. Ahora le dais a pausa, lo intentáis y al final tendréis las soluciones. Y ahora entramos en la teoría cinético-molecular de la materia, o lo que es lo mismo, la teoría cinética de la materia para simplificar. Antes de entrar de lleno en este apartado, tenemos que dejar claro que la materia, todo tipo de materia, se puede encontrar en los 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Sé que es verdad que existen otros tipos de estados de agregación, pero vamos a pasar de ellos, no los vamos a ver. Y cada uno de los materiales, tanto cuerpos como sistemas, pueden cambiar de estado. En la naturaleza, en lo que nos rodea, simplemente el agua es una de las pocas sustancias que podemos encontrar en los 3 estados, tanto sólida en forma de hielo, de nieve, líquida en los ríos, en los lagos, en los océanos, y gaseosa en forma de vapor de agua que es invisible, porque las nubes no son vapor de agua, las nubes en realidad es agua en estado líquido, gotitas muy pequeñitas, tan pequeñas, que hasta que no se juntan muchas, la gravedad no puede con ellas y no cae, que es cuando empieza la lluvia, empieza a precipitar. Luego tenemos los metales, que por lo general en la naturaleza están en estado sólido, como el oro, la plata, el aluminio, el plomo, etc. Sin embargo, tenemos una excepción muy conocida que es el mercurio. El mercurio a temperatura ambiente lo encontramos en estado líquido. Y luego hay otras sustancias que también en la naturaleza las encontramos principalmente pues en estado gaseoso, como es el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, en definitiva los gases de la atmósfera. Y en cuanto a los cambios de estado, este gráfico de aquí debería darse por conocido, porque es algo que se estudia incluso en primaria, pero por si acaso lo repasamos rápidamente. Tenemos aquí los 3 estados de agregación, sólido, líquido y gas. Si tenemos una sustancia que está sólida y la fundimos, pasaría a estado líquido. Si llega la temperatura de ebullición o vaporización, pasaría a estado gaseoso. Y si tenemos un gas y lo enfriamos, se puede condensar y pasar a estado líquido, y si se enfría más todavía, se puede solidificar y llegar de nuevo al estado sólido. El paso directo de sólido a gas se llama sublimación, y el paso directo de gas a sólido se llama sublimación regresiva o inversa. Cualquiera de las dos es correcta. Entramos ya en la teoría cinética de la materia. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Sirve para explicar cómo se organiza la materia que nos rodea. Entonces, para ello se han establecido 3 hipótesis que hay que conocer bastante bien. La primera es que la materia está formada por partículas pequeñas que no podemos ver y a la que vamos a llamar átomos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un elemento sólido que si pudiéramos hacer zoom y ver de qué está hecho, serían millones de partículas pequeñas ordenadas que vamos a llamar átomos. Esas partículas están siempre en movimiento, y ese movimiento será mayor o ese movimiento tendrá más velocidad cuanto mayor sea la temperatura de la materia. Si nosotros aumentamos la temperatura, la velocidad del movimiento de las partículas, como vemos aquí en estos gráficos, podrá ser mayor. Y, ojo, digo siempre están en movimiento porque tanto en sólidos como líquidos como gases, las partículas siempre se mueven y como veis, los gases como están a mayor temperatura que los sólidos, si estamos hablando de una misma sustancia, las partículas se mueven a mayor velocidad. Y por último, las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción o cohesión. Este tipo de fuerzas funciona como imanes. ¿A qué me refiero con esto?
que cuanto más pegadas estén las partículas, con más fuerza se van a unir. O, dicho de otra forma, cuanto más separadas estén las partículas, como es el caso de los gases, menor será la fuerza de cohesión entre ellas y por eso no están tan juntas y se pueden mover de forma más libre. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los 3 estados de agregación de la materia por separado, cómo se comportan, cómo actúan las partículas. En primer lugar tenemos los sólidos. Los sólidos siempre van a tener forma y volumen constantes. Si yo tengo una roca, esa roca va a tener siempre la misma forma, salvo que yo vaya a destruirla, y va a tener siempre el mismo volumen. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener esto así? Pues porque las partículas que lo forman, los átomos que lo forman, van a tener, o van a estar, mejor dicho, en posiciones muy próximas. Si están muy juntas, significa que las fuerzas de cohesión van a ser muy intensas, como si fuera un imán. Cuanto más cerca, más intenso va a ser. Y esto va a hacer que las posiciones que mantengan estas partículas sean prácticamente fijas. La movilidad de estas partículas va a ser escasa, porque, aunque nosotros no lo podamos ver a simple vista, las partículas que forman los sólidos están en continuo movimiento, como acabamos de ver, que es una de las 3 hipótesis de la teoría cinético-molecular de la materia. Y esta movilidad escasa lo único que va a hacer es que simplemente las partículas, ¿cómo se mueven? Pues vibran u oscilan en torno a una posición que ya es fija. Esto lo que va a hacer es que un sólido no lo podamos ni comprimir y un sólido no pueda fluir como sí que lo van a hacer los líquidos y los gases. Luego además también los sólidos, en función de la temperatura, se pueden dilatar o contraer, ya que cuando aumenta la temperatura, ¿qué es lo que sucede? Que las partículas vibran y empiezan a moverse más rápido, como acabamos de comentar, y chocan entre sí, empujándose y haciendo que los materiales se dilaten o se hagan más grandes. Lo contrario sucede cuando bajan las temperaturas. Los materiales se contraen porque las partículas vibran con menor intensidad, con menor velocidad, por lo tanto pueden estar más juntas y van a hacer que los materiales se encojan. Esto sucede, por ejemplo, con una barra de hierro. Aquí tenemos una representación un tanto exagerada para entenderlo bien, que cuando hace calor las partículas se vibran y se mueven más rápido, por lo tanto se dilata el material, y cuando hace más frío las partículas vibran o oscilan con menor velocidad y el material se contrae. Los sólidos, además, pueden formar disposiciones ordenadas de forma geométrica. A esto es a lo que nosotros vamos a llamar redes cristalinas, que se forman en 3 dimensiones. En caso de algunos minerales, como el aragonito, pues forman estas estructuras impresionantes. Sin embargo, hay sólidos que, a pesar de estar en posiciones fijas, no están ordenados de forma tridimensionalmente geométrica. A esto los vamos a llamar sólidos amorfos, y un mineral ejemplo de sólido amorfo pues puede ser el ópalo, que es un tipo de cuarzo. Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. Ejemplo, si yo tengo 1 litro de agua en un vaso y ese litro de agua cojo y lo meto en una botella, seguiré teniendo 1 litro de agua. Si ese litro de agua lo tiro por el suelo, seguiré teniendo 1 litro de agua, pero en el suelo. Eso significa que tiene volumen constante. Pero la forma es variable. Es lo que acabo de comentar. Si ahora yo cojo de este vaso de agua y la tiro al suelo, el agua ya no va a tener la misma forma, porque los líquidos se adaptan a las paredes del recipiente. Y esto se debe a que las partículas ya no están unidas de una forma tan cercana como ocurría con los sólidos, sino que están un poquito más separadas. Por lo tanto, las fuerzas de cohesión que hay entre ellas son mucho más débiles que en el caso de los sólidos. Como se separan, las fuerzas son menos intensas. Las posiciones de las partículas ya no se consideran fijas y así estas pueden fluir libremente por todo el recipiente, ¿vale? Pero también es importante saber que los líquidos no se pueden comprimir. Si yo meto un líquido entre una jeringuilla e intento apretar, nunca vamos a poder comprimir. El líquido no se puede apretar. Luego también hay que saber que el movimiento que producen estas partículas suele ser en forma de zigzag y a este movimiento se le llama como movimiento browniano. Luego también esto de que no tengan forma fija y se adapten a la forma del recipiente, lo que va a explicar es alguna propiedad que tienen los líquidos, como es la fluidez o la viscosidad. La fluidez o la viscosidad es la capacidad que tienen los líquidos para moverse, y la viscosidad es lo contrario, la dificultad que tiene un líquido para moverse. Por ejemplo, el aceite es más viscoso
que el agua, porque el aceite tiene más dificultad para moverse. Y por último, los gases. Los gases, al igual que los líquidos, no tienen forma fija, pero ahora lo que sucede es que tampoco tienen un volumen fijo, tienen un volumen que es variable. ¿Esto por qué es? Porque como ahora las partículas están mucho más separadas, las fuerzas de cohesión son extremadamente débiles. Entonces las posiciones no son nada fijas y van rebotando las partículas por todo el recipiente. Como hay mucho hueco entre estas partículas, sí que tenemos un cierto margen para poder comprimirlas un poquito. Por eso los gases sí que se pueden comprimir. Si nosotros tenemos una jeringuilla con gas y apretamos, sí que tenemos cierta capacidad de poder apretar un poco, algo que no pasaba con los líquidos. Esto es porque el volumen es variable, es porque sí podemos comprimir los gases. Y por último os dejo con este ejercicio, que es una tabla resumen de cómo se comportan las partículas en los distintos estados atendiendo a la teoría cinética de la materia. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir rellenando esta tabla, pues en el caso de las columnas de volumen y forma tenemos que decir si en los sólidos el volumen es constante o variable, la forma es constante o variable. Y en el caso de la fluidez tenemos que decir si los sólidos tienen fluidez o no tienen fluidez. Dais a pausa, lo intentáis y ahora en el final del vídeo tendréis las soluciones junto con el resto de ejercicios.